parafusos ortodónticos en clase 1. Bueno, ¿qué es el mini implante? Es el desarrollo de anclaje estético temporal que ha transformado la mecánica ortodóntica, permitiendo movimientos dentarios predecibles y controlados, especialmente en casos donde el anclaje convencional resulta insuficiente. ¿Qué son los mini parafusos ortodónticos? Los mini parafusos ortodónticos son dispositivos de anclaje temporal fabricados generalmente en titanio, insertados en el hueso alveolar o basal, cuya función es proporcionar anclaje absoluto o reforzado sin depender de unidades dentarias. En la malocclusión clase 1 encontramos que se pueden apiñamientos, protrusión dentaria, pérdida de anclaje y asimetrías leves. Uso de mini parafusos ortodónticos en malocclusión clase 1. El rol del parafuso en clase 1 pues, tiene un control preciso de movimiento dental, cierre de espacios sin pérdida de anclaje, intrusión o retracción dentaria eficiente. ¿Cuál es la ventaja de los mini parafusos? Presenta un anclaje independiente de otros dientes, tratamientos más rápidos y predecibles, menor dependencia del uso de elásticos y procedimientos mínimamente invasivos. Las indicaciones, encontramos que para retracción anterior en caso de extracciones, intrusión de molares o incisivos y corrección de apiñamientos, clase 1. Las consideraciones clínicas, pues selección adecuada del sitio de inserción, evaluación de biotipio óseo periodontal, control de fuerzas aplicadas y mantenimiento de la higiene al perimplantar. Aquí los mini implantes autoperforantes tienen como característica principal que su diseño permite su aplicación sin tener que utilizar la fresa para realizar el sitio de implantar. La porción endósea del mini implante autoperforante presenta la parte apicada una longitud de 2 milímetros conformada como una fresa y con el fin de perforar el hueso, y una porción roscada de diámetro de 1.75 milímetros, longitud de 6 milímetros, con una espiral de autorroscante que se enclaja en el hueso. Ahorita nosotros le vamos a mostrar con un videito para que entiendan un poquito mejor cómo la acción del implante. Aquí encontramos dos opciones de mini implante, tiene una cabeza en forma de Z y la otra pues en forma redondeada, ¿sí? Acá está pues las diferentes ubicaciones de algunos mini implantes, como lo mostraba esta mañana el doctor con uno que estaba acá, que era el anchito, ¿qué se llama? Exactamente. Bueno, la cabeza del mini implante autoperforante está disponible en dos alturas transmucosas, como les estaba diciendo, como forma de Z para agilizar la aplicación de tracciones elásticas y de resorte en espiral. El procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo se realiza en una sola fase, es transmucoso y tiene una óptima estabilidad primaria para la inmediata aplicación de la tracción ortodóntica y se recomienda el uso de un motor quirúrgico. Bueno, aquí está como el paso a paso del mini implante autoperforantes. Les voy a leer como el paso a paso, pero pues ya ahorita con el videito que les voy a colocar pues entienden como un poquito más, ¿sí? Extraer el mini implante de la ampolla estéril ejerciendo una ligera extracción sobre el tampón portaimplante y conectar el propio raccord para pieza de motor a la cabeza del mini implante. Una vez enganchado el mini implante, pues se quita el tampón portaimplante con una ligera rotación en el sentido contrario de las agujas del reloj. Apoyar la punta cortante del mini implante sobre la mucosa en la parte de encía adherente en el sitio establecido y ejercer una presión suficiente para perforar los tejidos blandos hasta percibir un contacto con el hueso cortical. Aquí en esta imagen pues lo ideal sería una angulación de 90 grados que sería como pues recto, o dependiendo de donde lo vayamos a colocar, pues así mismo va como la angulación del mini implante. Aquí estamos viendo como un casito de cierre, cerrando. Ahí la colocaron en la zona posterior del entre molar y dime. No.
Bueno, paso a paso a la colocación de mini implantes ortodónticos. El diagnóstico y planificación. Bueno, es evaluación clínica y periodontal del paciente, análisis radiográfico, como periapical, panorámica o una tomografía. Determinación del sitio de inserción, bien sea interradicular o intraalveolar. Selección del diámetro y longitud del mini implante según el grosor óseo. El sitio de inserción, pues las zonas más frecuentes son en el maxilar, entre segundo premolar y primer molar, en la mandíbula entre el primer y segundo molar y en la región palatina cuando se requiere mayor estabilidad. Se debe asegurar la distancia entre las raíces, también el hueso cortical hay que tenerlo presente, y el tejido blando. Aquí pues la anestesia es anestesia con local infiltrativa, una dosis mínima, enfocada en la mucosa y el periósteo, evitar el exceso de anestesia para no perder la percepción táctil. Aquí encontramos también marcación del punto de la inserción, identificación clínica del punto ideal y uso como opcional, pues se usa siempre como la sonda periodontal para tener como una guía. La perforación piloto, pues esta sí está indicada. Solo es en el hueso cortical denso, una fresa de bajo diámetro de más o menos 1 milímetro, baja velocidad y sin irrigación excesiva. La inserción del implante, pues colocación con destornillador manual o contraángulo, inserción lenta y controlada, un ángulo recomendado más o menos en maxilar de 30 a 45 respecto al eje dental y en mandíbula de 10 a 20 grados. El objetivo de esto pues es minimizar el contacto con el hueso cortical y evitar la raíz. Aquí en la evaluación de estabilidad primaria, pues una comprobación de la ausencia de movilidad, sensación de resistencia al torque, verificación clínica con radiografía si es necesario. La carga ortodóntica puede ser inmediata o diferida de 7 a 14 días. Las fuerzas ligeras y controladas de 50 a 200 gramos según el movimiento requerido y el uso de elásticos, cadenas o resortes. Bueno, pues aquí la conclusión es que el uso de mini parafusos en maloclusión representa una herramienta biomecánica eficiente que amplía las posibilidades terapéuticas y mejora la predictibilidad del tratamiento y eleva el estándar clínico en ortodoncia contemporánea. No sé si hoy algunos vieron lo del mini implante que hicimos con el doctor, bueno, que hizo la doctora. La doctora Ana, si vieron como más o menos cómo se realizó. De todas formas, yo tengo un videito ahí también como para resumir. Es más o menos así como un resumito que encontré, súper, me pareció muy bueno. ¿Tiene volumen? Ayudar, ¿no? Es como algo muy de todo lo que les hablé. Sí. Es moledillo. Es como la ubicación entre las raíces. Si lo meto uno en la raíz, ¿qué pasa? La abandonancia o su aplicación en casa. MTA, ¿no? La anestesia tópica. Tópica. La música. Podemos considerar para entrar, necesita de una fresa, pero no se la rompe, la por eso que se queda más fácil hacer la instalación. Dirigido. Una jabal.
vectores de fuerzas. Ajá. ¿Sí? Entonces debemos eliminar las fuerzas que no son interesantes para nosotros. Si queremos hacer solo una retracción, la fuerza de retracción debe ser horizontalizada. ¿Sí? Entonces, cuanto más la ligadura elástica estiver na horizontal hasta el hook, más nosotros tenemos solo un vector de fuerza. ¿Sí? ¿Están consiguiendo visualizar eso o no? ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos una inclinación de microtornillo hasta un hook de canino, por ejemplo, está inclinado. Tenemos tanto la distalización cuanto la intrusión. En el momento en que se coloca el mini implante, enseguida le colocan la carga. La carga inicial es de 50% de la carga que nosotros vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque esto va a nos traducir como la estabilidad secundaria. ¿Sí? La estabilidad del tornillo después de la instalación dentro del hueso. Cuando colocamos, lo dejamos sin carga, nosotros no estamos dando fuerza para estabilidad. Cuando ponemos mucha carga, también nosotros estragamos la estabilidad. Tiene que ser 50% de la carga que nosotros trabajaríamos. ¿Sí? Como sé, si nosotros tuviéramos un espacio tenemos un espacio acá, ¿sí? Un microtornillo que fue instalado en esta posición. Necesitamos hacer una mesalización. Si nosotros vamos colocar caderneta elástica de 3 elos, por ejemplo, vamos a empezar solo con 4 o 5, porque la fuerza está menor, ¿sí? Cuanto más elo de caderneta, menor la fuerza a ser aplicada. Y en la próxima cita, ahí sí entramos con 3 elos de caderneta. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo puder mensurar, medir, nosotros poderíamos, vamos a hacer la movimentación con 200 gramos de fuerza. De inicio vamos a empezar con 100 gramos, algo más tranquilo. ¿Alguna duda más? ¿No? ¿Cuánta fuerza se necesita? Es diferente la fuerza que uno necesita para mover un molar a un canino. Depende mucho. ¿Por qué? O que es fuerza? Es la cantidad de energía que nosotros vamos a dar para ocurrir el movimiento. Pero esta fuerza puede cambiar. Si el diente, por ejemplo, es excesivo, que es una raíz más afinilada, nosotros necesitamos menos fuerza para hacer la movimentación. Con raíces más largas, más fuerzas. ¿Sí? En un proceso de intrusión, nosotros tenemos algo en torno de 100 a 150 gramos. Arriba de eso, nosotros tenemos chances de reabsorción. ¿Sí? En un proceso de alineamiento y nivelamiento, nosotros tenemos por volta de 80 gramos de fuerza. Ahora, mensurar la cantidad de fuerza es muy empírico, es muy difícil. Tenemos, claro, algunas herramientas que podemos mensurar. Ahora, es algo más empírico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy nosotros estábamos en la clínica haciendo microtornillo. Yo había pegado 4 elos. 4 elos está muy flojo, ¿sí? Entonces, había disminuido para 2 elos. 2 elos, nosotros colocamos, ficou bueno, pero con una cierta folga, ¿sí? Un poco flojo, pero también bien posicionado. Una tensión que Eso se va a ver en la clínica. No es que uno diga tantos gramos por tal diente. Tal. No, en una cita mínimo de actualización de citas de control del paciente, yo iría poner una fuerza mayor do que yo apliqué hoy. ¿Sí? Entonces, a primera fuerza de instalación es una fuerza menor do que las fuerzas que yo acostumbraría a poner. Pero se sí. tiene que ir con algo, o sea, tiene que empezar a hacer actividad. Tiene que tener un poco de fuerza, nosotros tenemos que poner. ¿Sí? Pero hay un aparato que uno puede medir la fuerza, igual que para medir los elásticos. Puede ser, nosotros tenemos herramientas para medir la fuerza. Claro.
Pero ¿sí? tampoco es como... Pero es muy difícil nosotros mensurarnos la cantidad de fuerza, medir la fuerza, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en la cabeza que la fuerza que yo aplicaría, nosotros vamos a disminuir un poco en primera cita, luego en la instalación, después vamos aumentando la fuerza, ¿sí? Esto va a traer más estabilidad en el tornillo. Tranquilo. Para retirarlo. Para retirarlo, solo desrosquearlo para otro lado. En la clínica nosotros instalamos sentido horario. Después, para retirarlo, sentido anti-horario. Esta cuestión de sentido horario y anti-horario, nosotros vamos a hablar en la clase de microtornillo, porque eso también va a interferir en el posicionamiento y la forma de instalación. ¿Sí? Para algunas movimentaciones, la rosca tiene que ser anti-horaria, para otras movimentaciones, horaria. Pero voy a hablar eso con ustedes en clase de tornillo, ¿sí? ¿Alguna duda más? ¿No hay dolor postoperatorio? No hay dolor postoperatorio. Puede ser que el paciente pueda reclamar un poco de dolor en gengiva solo. Pero para eso, hoy, por ejemplo, yo había hecho una receta para el paciente, una prescripción de clorhexidina gel a 2%, que viene en las droguerías, porque va a promover una desinfección y mantener los niveles de inflamación controlados. Y así la probabilidad de dolores disminuye. ¿Sí? Pero como no es nada inervado, no hay problema de dolores. ¿Algo más? ¿No? Buenísimo. Los microtornillos son hechos de acero o de titanio, ¿sí? También puede ser encontrado de acero. Y cambiamos la forma de tornillo, o acero o titanio, de acuerdo con la instalación. Interradiculares, titanio. Extrarradiculares, acero. Extrarradiculares, buccal shelf, ¿sí? Acá en mandíbula, o entonces infrazigomático. Titanio, todos los interradiculares. Porque titanio son friables. ¿Qué es friable? Son más fácil de se quebrar. Por ejemplo, frágiles. Ah, ya. Sí, son más frágiles. Porque cuando nosotros trabajamos con acero para infrazigomático, por ejemplo, nosotros no podemos tumbar al paciente de punta cabeça para hacer la instalación. Entonces empezamos la instalación con 80 grados y después vamos cambiando la inclinación. Para eso necesito de un material que no se fracture con facilidad. Sí, para eso son los aceros. Sí, pueden ser divididos en muchos tamaños de rosca, transmucoso. Todo eso vamos a hablar en la clase de microtornillo. ¿Tranquilo? Complicaciones, entonces no hay ninguna. Complicaciones. Que se caiga. Sí, perder el tornillo es muy común. Contraindicaciones, pacientes pues ya que sistémicamente estén afectados. Contraindicaciones del tornillo. Yo no acostumbro utilizar tornillo en pacientes que pasaron por tratamiento oncológico porque están utilizando biofosfonados, por lo menos en inicio, luego después. ¿Sí? Reparación, todo el problema de reparación ósea. Pacientes que presentan diabetes descontrolada también van a encontrar una reparación tecidual más tardía. Entonces está más propenso a tener inflamaciones y infecciones. Pero eso es controlable con medicaciones. ¿Sí? Creo que para contraindicaciones, só se o paciente não tiver tamanho de hueso e também se for um paciente com bifosfonato, que está utilizando bifosfonato, só isso. Y la osteoporosis por sí sola, ¿no? Solo es una. No, porque es algo temporário que nosotros vamos a colocarlo y na verdade los microtornillos se quedan en hueso a partir de bicorticalización. Cuando nosotros tenemos hueso mismo, por ejemplo, nosotros tenemos un hueso acá, tenemos un hueso acá, el diente está así, ¿sí? Cuando nosotros vamos a instalar o microtornillo, nosotros estamos rompiendo la cortical del hueso. Las espiras se quedan fijas en las corticales del hueso, ¿sí? Entonces no hay problema de pacientes que presentan osteoporosis ni nada disso. Puede ser que el hueso está todo danificado, puede ser que el hueso está muy fragilizado y el tornillo no va a encontrar tanta fixación. Pero no hay una contraindicación, só un cuidado a más.
Doctor, estos en microtornillos, la superficie está tratada de forma diferente a la de un implante normal, la superficie, para que no se adhiera o no se Las utilice. dos formas, na verdade, é muito parecida porque na verdade são roscas que colocamos no hueso, ¿sí? Pero los implantes de la implantodoncia tienes un preparo en la superficie para osseointegración. Y Entonces, esta no los se van a- microtornillos no. Nunca se Microtornillo no hay osseointegración porque es temporario. Vamos a sacarlo después. Ah. Entonces hay una diferencia estructural, sí, pero la forma es un tornillo que nosotros colocamos en el hueso. El paciente dura aproximadamente con el tornillo Cuando terminar la movimentación. meses. Si el paciente no vuelve más y mantiene su... Ajá. Puede ser, se o paciente não aparecer perdió. mais em seu consultório, vai quedar com tornillo. Eu já tuve um paciente que era de outro colega, havia chegado em meu consultório com 8 meses com tornillo em boca sem manutenção. Y no es posible que, La mucosa lo Que puede. sabe? exacto, que decía la tabla. Não, o que pode ocorrer é periimplantite, assim como temos em implantodôncia mesmo. Então, quando nós temos uma infecção nas espiras, o hueso se torna mais maleável e vai sair o tornillo. ¿Sí? Pero no hay una preocupación, no hay un problema. Interplasia, nada. No. En vídeo que nosotros hacemos hoy, ustedes van a ver que al lado derecho del paciente fue todo muy tranquilo de se hacer. El lado izquierdo del paciente había sentido un poco de dolor, solo una sensibilidad porque estaba anestesiado y con mucho sangramiento. ¿Y por qué? Porque el paciente inicialmente tinha premolar acá e acá defeito ósseo muito grande, ¿sí? E por mais que nós vamos a instalar, conseguir pegar pouco de crista, também nós pegamos pouco de tecido fibrosado, ¿sí? Então, este paciente está mais propenso a perder o microtornillo? Sí, porque toda a instalação teria pouco hueso disponível em la parte superior para se fazer a instalação. Pero com todos os cuidados, não sei se tem grande possibilidade, mas a possibilidade existe, ¿sí? ¿Algo mais? ¿No? En ese poco, como había poco hueso y el molar va a avanzar a esa zona de poco hueso. Fisiologia da movimentação. Como que ocorre a movimentação? Deste modo de dientes, partes de dentes. Nós temos um molar acá. E acá a crista óssea de molar. Pero acá um defeito muito grande. Se quando vamos fazer força e as forças são controladas, nós temos uma destruição de hueso acá e uma nova formação de hueso. E assim o diente vai migrando. ¿Sí? Professor, pero acá não tem espaço sem hueso. O hueso alveolar vai induzir a evolução de hueso para mais adelante. Pero para isso, o hueso deve estar sob forças controladas, não forças muito amplas. ¿Sí? Então, o que vai ocorrer? O diente vai sim fazer movimentação e o hueso alveolar vai levar junto toda a parte de tábula óssea para formar uma nova conformação de hueso. Não estou formando hueso, estou fazendo nova conformação. O envelope de hueso alveolar vai levar junto toda a parte de hueso. ¿Sí? Por isso, forças leves e controladas. Outra forma de nós hacemos esta movimentação é nesta parte de que nós temos um defeito ósseo, pegar uma broca esférica mesmo, ¿sí? E fazer pequenas perfurações no hueso, porque essas perfurações vão induzir células que vão ajudar na produção de hueso e na remodelação de hueso para a movimentação. ¿Sí? Então, não é que nós estamos criando hueso, estamos remodelando toda a arcada com hueso alveolar indo mais para mesial. Tranquilo? Vamos falar disso na classe de microtornillo. E o que mais? Algo mais? Muita coisa. Qual é que vai ser o próximo? No tengo.
No, no tiene mucha leche. Comprava em 6 meses. Esperemos que el mío haya cargado. A ver, con un látigo. No va a hacer nada. No se oscurece tanto. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 6:41. Sí, aquí se oculta el No, sol. tengo ahí por si a las 8. ¿Se prende la tele? ¿Se prende? ¿Cómo se prende? No, está prendida. Sí. Hola, soy yo. Sí, es que es como cuando no. ¿Por qué se apagó? No, se apagó. ¿Cómo se prende? Ahí. Ahí está. Súper brillante. Claro. La foto. Buenas tardes, hoy día nosotros vamos a presentar sobre los brackets de autoligados. Nuestro grupo está conformado por Joaquín Arias, Valentino Campo y Ricardo Leal. Vamos. Primero, como modo de introducción podemos decir que los brackets de autoligados son sistemas diseñados para no depender de las ligas elásticas. De esa forma pueden retener el arco con un sistema de tapas, puertas o clip. Como dependiendo de dónde uno lo lea, pueden hablar de tapa, de puerta, de clip o incluso de otros sinónimos. Al no depender de ligaduras elásticas disminuyen la fricción. Esta es como la principal ventaja. Ya vamos a ir hablando más en detalle. Existen tres tipos principales de funcionamiento de los brackets de autoligado. Hay algunos que son de autoligado pasivo, en los cuales el mecanismo de cierre no ejerce fuerza sobre el arco, es decir, queda el arco, un espacio y luego viene la puerta. Luego viene el autoligado activo, en el cual el mecanismo de cierre sí va a ejercer una presión sobre el arco. Y por último tenemos los de autoligado interactivo, en los cuales hay un espacio muy pequeño, por lo tanto, con las primeras etapas, con alambres más delgados, no se va a ejercer ninguna fuerza sobre el arco, pero una vez que ya se colocan arcos de mayor calibre, ahí sí se va a producir algún efecto similar al de los autoligados activos. Como reseña histórica, los brackets de autoligados nacieron en 1935. El primer sistema se llamaba Russell Attachment y, bueno, principalmente, ya como nos han dicho algunos doctores, antiguamente se bandaban todos los dientes. Entonces esta es la banda y tenía un sistema en el cual se introducía una herramienta para hacer girar una rosca. Y esta rosca entonces trababa el arco que va pasando a través del sistema. Luego se fabricaron otros sistemas con algunas variaciones para que sea más fácil de utilizar. Y habían, bueno, hubo varios, pero como los más importantes eran estos dos, que este generaba una traba girando esto, es decir, esto subía, entonces de esa manera quedaba el arco trabado, y está este otro en el cual se deslizaba la tapa hacia abajo para retener. Sin embargo, estos diseños eran complejos y no tuvieron éxito comercial. Entonces recién en 1972 se retomó como el concepto de autoligado con este sistema que tenía una puerta que bajaba. Y este sería como algo más similar a los brackets de autoligado que se utilizan hoy en día, como que sentó las bases. En 1980 es el primer sistema de autoligado que persiste hasta la fecha, que se llamaba Bracket Speed. La compuerta era flexible y además de eso hacía presión sobre el arco, por lo tanto era el primer sistema de autoligado activo. Actualmente se sigue comercializando, pero pasó por algunas modificaciones en su diseño para hacer algunas mejoras. Entonces las primeras fallas de todos estos sistemas
primarios, se podría decir, era que los sistemas de puertas se bloqueaban a veces y hacía difícil el uso. Otras veces estas puertas se fracturaban o algunas veces los pacientes reportaban que la tapa se abría de forma espontánea. Hoy en día ha habido mejoras en los diseños por avance en los procesos industriales, principalmente en el mecanizado, que permite una confección con mejor acabado del sistema, y también obviamente en cuanto a lo que es las aleaciones metálicas que han ido mejorando con el tiempo. Y de esta forma se han permitido sistemas que son más resistentes, más fiables, y además ha permitido hacer las diferentes prescripciones al igual que con los brackets convencionales. Existen hartas marcas comerciales, siendo una de las principales Damon, que tiene varias subdivisiones, pero ese es uno de los ejemplos, pero ese es uno de los que teníamos como más estudios in vitro, vamos a ver. Las desventajas es que algunos sistemas requieren de entrenamiento o instrumental adicional. Existe posibilidad de dañar el esmalte porque algunos sistemas requieren del cierre de la puerta con pinza Weingart, que a veces puede ser agresiva si no hay buen control del movimiento, como algún accidente que ocurra. O que se caigan. Y que se caiga, justamente. Posibilidad de cementar los brackets si es que el sistema se traba o si es que se hace una fuerza no controlada. Y también el precio. En cuanto a las ventajas, que hay menor fricción entre el arco y la ligadura, básicamente porque no hay ligadura. Y los movimientos por ende pueden ser más efectivos, y de ese momento, como básicamente se puede evitar las exodoncias, ya vamos a hablar por qué. Y también puede resultar en menor preinclinación incisal, después vamos a detallar esto. Y reduce el tiempo del paciente en sillón. En cuanto a la fricción, se define como la resistencia que se opone al movimiento cuando un objeto se mueve tangencialmente sobre otro. Entonces, en este caso, la fricción ocurre entre el arco y el bracket, y también entre el arco y la ligadura. Como este sistema no tiene ligadura elástica, por lo tanto, solamente dependemos de la fricción entre el arco y el bracket. Como concepto, se sabe que la fuerza dinámica, es decir, la fuerza que nosotros ejercemos, debería superar a la fuerza de fricción para que se pueda ejecutar un movimiento dentario. Cuando esto no ocurre, es decir, cuando la fuerza dinámica es similar o parecida a la fuerza de fricción, ocurre un fenómeno que se llama stick slip, en el cual ocurre un movimiento a saltos. Es como que uno quisiera, es como justamente esto, como que voy haciendo poca fuerza y el movimiento no se produce de forma suave y controlada, sino que se va produciendo a saltos. Y eso es lo que suele ocurrir con las ligaduras elásticas. ¿Y eso es raíz? Ocurre que a mayor fricción hay mayor respuesta inflamatoria periodontal. Por lo tanto, como estos sistemas utilizan o generan menos fricción, se pueden utilizar movimientos más controlados, por lo tanto hay menor riesgo de reabsorción radicular. Paso también que la mayoría de estudios que se han hecho de fricción, en donde han medido la eficacia de los movimientos, son in vitro. Por lo tanto, no hay un consenso unificado, digámoslo así, de que efectivamente estos brackets generen menos fricción real en pacientes. Ya, porque los estudios in vitro no siempre tienen una correlación con la clínica, pero aún así, a pesar de la falta de evidencia, parece haber hay como un consenso de que sí, efectivamente, por traspasar la lógica simple, debería haber menos fricción, pero se sabe que depende del tipo de maloclusión, depende de la temperatura bucal. Algunas veces se retiene placa bacteriana en el sistema, por lo tanto eso genera más fricción. Depende también del torque, de la angulación de los brackets. Entonces hay varias variables que a veces al medir in vivo no han logrado como una correlación clínica en algunos casos, pero la evidencia apunta de que faltan más estudios para poder corroborarlo, pero de momento está en veremos. Yo les decía que se podía... La fuerza aplicada al diente tiende a ser menor con los brackets de autoligado al compararlo con los convencionales. Esto todo, insisto, estudios in vitro, pero los distintos estudios arrojan de que generalmente hay un 70 o 40
gramos menos de fuerza, lo que se necesita para poder mover un diente. Un sistema activo, es decir, el que presiona el arco, genera más fuerza que uno pasivo. O sea, se necesita de hacer mayores cargas para poder generar movimiento. Y otra cosa que también como que no se ha estudiado mucho, pero que hay algunos estudios, es de que los sistemas de cierre en algunos modelos presentan deterioros, por lo tanto van perdiendo la capacidad de retención. Y eso es importante entonces en los sistemas de autoligado activo. Como la fuerza aplicada sobre los dientes es menor, la resistencia ejercida por los labios ayuda a mantener los incisivos en su posición en sentido vestíbulo-palatino. Por lo tanto, eso puede disminuir parcialmente la proinclinación, ¿ya? Y además se estimula la remodelación ósea a nivel posterior de forma más controlada, lo que genera una tendencia a mayor expansión en la zona de los premolares, y por eso se podría generar quizás depender menos de las extracciones. Entonces esto genera arcadas más anchas que pueden ser más estables en el tiempo y con mayor conservación periodontal y menor probabilidad de exodoncia por ende. Pero insisto, todo esto no hay tanto estudio clínico de eso. En cuanto a lo que es tiempo de trabajo, es difícil medirlo porque hay distintos sistemas y cada sistema tiene su forma en la cual se utiliza. Sin embargo, hay como generalidades. Todos los sistemas tienden a ser más rápidos que el hecho de estar cambiando la ligadura elástica. Y el número de sesiones de tratamiento es objeto de controversia, porque algunos estudios sugieren menos sesiones y otros no muestran diferencia por todas las variables que ya hablamos: estado periodontal del paciente, qué tipo de maloclusión tiene. Como no existen en el mundo dos pacientes iguales, es difícil comparar un sistema con otro. Y como conclusiones, los sistemas de autoligado parecieran tener ventajas terapéuticas en la teoría, pero el desafío científico actual está en corroborar si estas ventajas in vitro generan realmente un impacto clínicamente significativo. La menor fuerza friccional y fuerza aplicada se puede traducir en menor dolor entre sesiones para pacientes, aunque esto también es subjetivo. Y por último, que son una alternativa interesante para reducción de tiempo de sillón. Eso. Y bueno, ¿alguna duda sobre brackets autoligables? Muchas. Punto. Brackets autoligables, como desventaja nosotros tenemos lo control del torque. ¿Por qué? Porque los brackets autoligables, nosotros podemos encontrar los brackets pasivos e interactivos, como fue explicado, ¿sí? Los brackets interactivos van a empurrar o alambre adentro de los slots. Interativos son así, mira. Los interactivos tienen una tapa que va a hacer eso, ¿sí? Nosotros tenemos un alambre. Interactivo va a empujar o alambre para dentro de los slots, ¿sí? Pasivo, nosotros tenemos un bracket así. Una tapa recta. Y también va a empurrar o alambre adentro de los slots. Pero por la conformidad de lo clic de lo interactivo, vamos a empurrar más temprano o alambre adentro de los slots, ¿sí? Entonces, interactivo, tenemos una expresión de torque más rápida, más temprana do que pasivo, ¿sí? Pero los dos necesitamos encontrar un alambre más grosso para tenemos torque, para que las tapas puedan empujar adentro, ¿sí? Enquanto nosotros trabajamos con convencionales, podemos hacer con ligaduras metálicas y así empujamos más temprano los alambres adentro de los slots.
Entonces, una principal preocupación de los brackets autoligables que muchas personas van a hablar que ellos no funcionan es porque el motor es más lejos de se expresar do que los brackets convencionales, ¿sí? Ahora, ¿podemos controlar eso? Claro, si nosotros pegarmos una ligadura metálica y individualizar la ligadura metálica para apretar un bracket, nosotros empujamos más el alambre adentro del slot, ¿sí? Otro problema, lo mismo que va a ocurrir con los giros. No son buenos de hacer giros. ¿Por qué? Porque el bracket, el alambre se queda más flojo adentro del slot. Si nosotros apretamos, va a se quedar más adentro y así nosotros podemos controlar los giros, ¿sí? Porque muchas personas van a hablar que un sistema no funciona, otro sistema no funciona. La verdad, las personas no saben trabajar con el sistema. Todos los sistemas van a funcionar, pero algunos tienen algunas dificultades que nosotros necesitamos de algo más auxiliar, ¿sí? Otro punto, ¿por qué que autoligable son buenísimos para se hacer expansión? Porque nosotros utilizamos en la filosofía de autoligable mismo, nosotros utilizamos arcos expandidos, arcos ALX. Entonces tienen PMG, pequeño, medio y largo, y después tenemos ALX, que es más amplio, ¿sí? Por eso que es bueno de se hacer expansiones, porque trabajamos con arcos más amplios. No son los mismos arcos que uno utiliza de niti ni de acero. No, porque en la gran filosofía de arco autoligable, con aparelhos de arco autoligable, trabajamos con arco de Cupernitai, o entonces cobre con níquel titanio. Son arcos de nitinol acrescidos de cobre. Y así, un poquito más costoso, y nosotros tenemos una fuerza menor porque tienes propiedades termoformables. Son las fuerzas menores do que los nitinol y permiten una expansión mejor, ¿sí? Este punto de tener expansión, posibilidad de expansión menor, son permitidos más distalizaciones, son permitidos más verticalizaciones y requiebra menos extracciones, ¿sí? En filosofía de autoligable, nosotros reducimos la cantidad de extracciones que estamos haciendo, ¿sí? Pacientes que nos permiten hacer expansión, buenísimo, pero tienes pacientes que no nos permiten hacer la expansión. Y trabajar con arco o con brackets autoligables para trabajar con alambres convencionales, no hay ninguna diferencia do que aparatos con ligaduras que utilizamos, ¿sí? Porque la filosofía es otra. Si nosotros trabajamos con brackets autoligables, da maneira com que trabalhamos com aparatos fijos, nada cambia. Nós só cambiamos a forma de colocar o alambre adentro do slot, só isso. ¿Sí? Autoligable tem outra filosofia de trabalho muito distinta de los convencionales. São outros meios de trabalho. Hoje por la mañana eu falei para vocês que nós podemos trabalhar com elásticos tempranos, precoces. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en casos de clase 3 con autoligable, yo instalo autoligable y con un alambre 014 de Cupernitai con cobre, yo ya estoy trabajando con elástico para corregir un poco de la maloclusión de clase 3. Solo que esses elásticos son elásticos leves, utilizar 8 a 10 horas al día, de manera más precoce. ¿Sí? Pero hay que ponerle un hook. ¿Perdón? ¿No tienen hook? Tiene hook también. Sí. Tiene. Solo que la filosofía de trabajo, nosotros pensamos en expandir, en distalizar, para disminuir las posibilidades de extracciones. ¿Sí? Los alambres de autoligables son distintos, son diferentes de los alambres de los convencionales. Si colocamos normal, nosotros no estamos haciendo ninguna diferencia. Ninguna. Solo estamos cambiando la forma de abrir la tapa, poner el alambre y cerrar la tapa nada más. ¿Sí? Porque la filosofía es diferente. ¿Qué tubo usan ellos? Cooper. ¿Cómo que utiliza autoligado? Tubos. Ah, ¿qué tubos? Perdón. Los tubos, las prescripciones son las mismas. Usted puede ver prescripciones de Hood, de MBT, tranquilo, como manera autoligable. Solo que los alambres se tornan diferentes.
los tubos son los mismos de los tubos convencionales. Ahora Morelli tiene tubos autoligables. Y el propio tubo tiene una tapa que nosotros hacemos un tratamiento. ¿Sí? Si trabajamos de misma forma do que convencionales, vamos a disminuir el tiempo de sillón, vamos a disminuir el tiempo de tratamiento porque es más rápido. Nosotros solo abrimos las tapas, cambiamos los alambres y continuamos. Y el control es mes a mes. Los controles, nosotros podemos hacer mes a mes, pero la idea de autoligable es disminuir el tiempo de sillón. Entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos la instalación, ponemos los alambres de cobre con nicotitanio y después de 2 meses vimos nuestros pacientes. Porque la idea es la expansión, 2, 3 meses. Puedo ver mi paciente después. La idea es expansión, ¿sí? 2, 3 meses va a tener el desafinamiento. Después nosotros cambiamos alambres. ¿Cómo utilizamos alambres, por ejemplo, de cobre? Nosotros empezamos con 0.14, después 0.18, después vamos con torque 14x25, después 17.25. ¿Sí? La gran mayoría de las veces es así. Hay un cambio de filosofía de trabajo, un poco distinto do que los convencionales. ¿Sí? Si tratamos de la misma forma, nosotros solo estamos cambiando la forma de poner los alambres, solo eso. ¿Sí? Mas claro que un punto de presentación es muy importante para nosotros, la fricción. Si nosotros utilizarmos autoligables, la fricción es muy menor do que la fricción con convencionales. Entonces, mecánica de deslice como mesialización de dientes, distalización de dientes, son mucho más tranquilas de se hacer y mucho más rápidas de se hacer. Son más rápidas. Más rápido, porque alambre son metalizados con metal de bracket, no hay fricción. Y si no hay fricción, el diente escorrega con más facilidad. Va a hacer movimentación con más facilidad, como había dicho. ¿Sí? No hay aquella movimentación de poco a poco como nosotros hacemos con las ligaduras elásticas. Entonces, ligaduras elásticas, más fricción. Más fricción. Nosotros tenemos algunas movimentaciones más demoradas y con más fuerzas a serem aplicadas. Personas que presentan riscos de reabsorción radicular. Cuanto menos fuerza aplicada, mejor lo prognóstico. O sea, disminuimos mucho la probabilidad de más reabsorciones. ¿Sí? Entonces, autoligable tiene otra filosofía, pero es también un bracket bueno de se trabajar. ¿Sí? Rock Mountain está con la prescripción de 0.18 ahora. Bracket 0.18 autoligable. Eso es raridad. ¿Sí? No. ¿Oh? La gran mayoría es 0.22. Sí, usamos. Lo mismo, pero en autoligable, como nosotros utilizamos cobre na composición, las fuerzas son divididas y son disipadas con más tranquilidad, fuerzas menores con mayor velocidad. Entonces, gran parte de las veces, empezamos con 0.14. Cuando el paciente está con un apiamiento muy grande, ahí sí 0.12. Pero en gran parte 0.14. Y no hay necesidad de poner los 0.16, porque nosotros tenemos fuerzas más leves y más constantes. 0.14 pasamos para 0.18. ¿Cómo se llaman esos arcos? Esses arcos de cobre com nicotitanio. Cooper Naitai. Cooper Naitai. É assim. É assim. Lo vimos en Morelli. Sí. Lo vimos cómo se hacía. Tiene umas coisas muito buenas de Moreno. Pero nos mostraron cómo lo. Dá para trabalhar, sim. Dá para trabalhar. Pero não é tão bueno. Ah, ok. ¿Cuál? El de De Moreno. El de Morelli. Algo mais? ¿Alguna duda? Según el libro, los sistemas actuales ya no se bloquean, ya no, ¿es verdad eso? Porque en la práctica clínica se bloquea una puerta y no se... Tiene um problema de bloqueio, principalmente com má higienização, cálculo dentário. Nós travamos a entrada, a tapa e tienes que substituir
la pieza. Eso aún ocurre. Sí, ocurre mucho. El libro Pero decía que era un una- segredo, si usted for trabajar ácido de restauración, vamos a poner abajo de la tapa por un minuto, después lavar toda la parte de cálculo dentario, se queda más tranquilo de ser removido. ¿Sí? Y también con ultrassom. O sea que no es para pacientes con mal, ¿Por qué? con muy mala higiene. Ah, sí. Pero, así, es un punto negativo, porque la tapa se queda bloqueada y muchas de las veces tiene que cambiar no aparato. ¿Alguma coisa? Nos vemos el viernes. No, ahora clase. No, sí. Autoligado cerâmico. No grande problema do cerâmico qual é? Fricção. A cerâmica tem uma fricção muito grande. E quanto mais cerâmico, mais fricção. E fricção vai atrasar um pouco as movimentações. Não me gusta muito o autoligado. Los cerámicos convencionales también tendrían. Também tem alta fricção. Cuando he escuchado que el gloss se hace con el tiempo. Que se desgasta el slot. Sí, porque nosotros tenemos un material más fiable, entonces hay un desgaste mayor. Algunas empresas colocan una cardeneta metálica dentro del slot para no tener tanta fricción, pero tiene el problema del desgaste de la pieza, sí, que podemos quebrar, podemos fracturar y todo más.